Bueno, buenos días, los presentes. Nos presentamos. Nuestro grupo está conformado por Saida Ferrer y mi persona, Sebastián Solano. En el día de hoy venimos a sustentar la actividad 1.2. Para comenzar, mostramos la tabla de contenido o índice a trabajar. La hemos titulado en dos apartados generales. El primero, análisis de los estándares básicos de competencia en matemática y los análisis de los desempeños básicos de aprendizaje, los TBA. ¿Listo? En cada uno de esos vamos a analizar en el primer caso su estructura, los fines de la educación y las dimensiones, e igual forma para el segundo apartado, y terminamos con una conclusión. Ok, bueno. Para hablar de los documentos orientadores, en este caso del currículo, eh, decidimos hacer esta pequeña secuencia que habla más o menos del avance que han tenido estos documentos, partiendo del principal, que es la Ley General de la Educación, Ley 115, creada en 1994. En ese orden de ideas, en el año 1998, los lineamientos curriculares e indicadores de logro, que básicamente fundamentan las áreas obligatorias. Así sucesivamente, en el año 2026, 2006, se crean algunos de los estándares para las áreas básicas, como son matemáticas, lenguaje, y en los cuales se precisa, con el objetivo de orientar y precisar los niveles de las áreas. En el 2015 se presenta la primera versión de los DBA, que surgen más que todo como herramientas de apoyo a los padres de familia, y en este caso, para el 2016, pues la creación de mallas de aprendizaje y de los DBA versión 2. Listo. Entonces, al hablar de los estándares básicos de matemática en competencia, debemos de partir de la siguiente premisa: ¿qué son los estándares básicos? Entonces, podemos definirlo o resumirlo en los siguientes apartados. Decir que son directrices educativas que establecen los conocimientos y habilidades que los estudiantes deben adquirir. La estructura general del documento a analizar, básicamente lo hemos identificado de la siguiente forma. El documento, pues, comprendiendo el primer apartado de la introducción, que enfocaba los propósitos y relevancias. El segundo, hablando de los procesos generales. El documento nos especifica, pues, en este caso, nos indica de los procesos la formulación, la publicación, razonamiento y ejercitación. Nos habla un poco de la coherencia vertical y horizontal, y nos establece una pequeña estructura básica de cómo está compuesto un estándar. Básicamente incluye el proceso más el concepto y el procedimiento, y terminando con el contexto. Hemos decidido la estructura de un estándar también de la siguiente forma: desde una secuencia, una organización y una coherencia. En cuanto a la secuencia, podemos decir que existe una complejidad creciente, pues debido a que es un proceso que va incrementando a medida que se avanza, es decir, a lo que se espera que el estudiante logre una competencia a partir de los niveles que va avanzando. En cuanto a la organización, podemos decir que estos estándares están organizados por 5 grupos, organizados primero, el primer grupo de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno, y de 10 a 11 grados. Y por último, hablar de la coherencia vertical y horizontal. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, al analizar los fines de la educación matemática desde una visión de los estándares básicos de competencia en esta área, hemos decidido, o hemos incluido los 4 fines: formativo, cultural, social y político. Comenzando desde el fin cultural, podemos establecer que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la expresión humana, es decir, cómo las matemáticas pueden estar presentes en distintas áreas, como artes plásticas, ingeniería y demás. En cuanto al fin formativo, mencionamos el trabajo colaborativo, que no es más que todo estar relacionado. En este caso, le hemos decidido relacionarlo con la dimensión cognitiva, ya que ofrece una coherencia en el pensamiento lógico matemático. Al hablar también del fin político, relacionado desde la dimensión formativa, consideramos que concibe como un ser capaz de tomar decisiones, y que está relacionado y marcado desde los procesos generales. Al hablar un poco desde el fin social, lo hemos
denominado desde las herramientas para la vida, es decir, desde la dimensión social, el impacto de las matemáticas en diversas áreas. Siguiente diapositiva. Entonces, al hablar ahora del análisis de las dimensiones del curso, Dimensiones conceptual es la encontramos en los pensamientos, ya que ahí nos hablan de pronto de esos tipos de temas. ¿Va a seguir, Sebastián? sí, qué pena que tengan problemas con conexión. Ok, listo. Entrando al análisis de las dimensiones del currículo enmarcadas en los estándares básicos de competencia, comenzando desde la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. Aquí podemos establecer que la dimensión conceptual la presentamos desde la identificamos en la parte de los pensamientos. Básicamente, en los pensamientos numéricos, espaciales, métricos, aleatorios y variacionales. En cuanto a la dimensión cognitiva, en este caso, identificamos que los objetivos es lo que se espera a lo que se logre el estudiante. Por ejemplo, observamos un objetivo que está referenciado a diferencia atributos y propiedades de objetos tridimensionales, es decir, lo que se espera que aprenda el estudiante. En cuanto a la dimensión formativa y la dimensión social, la formativa la identificamos en los procesos generales. Aquí marcamos los procesos generales, que son la resolución, modelación, enunciación y las demás. En cuanto a la dimensión social, lo identificamos que no se aborda directamente en el documento, sin embargo, lo logramos identificar en el apartado del documento que habla de refinar los procesos de evaluación. Nos dan esa recomendación y podemos inferir que se puede identificar en cierta manera la dimensión social en este apartado. Derechos básicos de aprendizaje. Estos derechos básicos de aprendizaje son una herramienta para el diseño y la implementación curricular de las áreas y del aula. Estos derechos nos permiten de pronto, bueno, nos dicen que están estructurados con concordancia con los lineamientos curriculares y con los EBC, estándares básicos de competencias, pero nos dicen que hay que tener en cuenta que por sí solos no constituyen una propuesta y estos deben ser articulados con los enfoques, las metodologías, las estrategias y contextos definidos en cada una de las instituciones. En su estructura nosotros evidenciamos tres elementos centrales que son el enunciado, las evidencias y el ejemplo. En los enunciados encontramos que ahí es donde se expresa el aprendizaje. En las evidencias, pues indica los desempeños observables y en el ejemplo, las sugerencias de situaciones que promueven acciones. En estos ejemplos también podemos decir que nos muestra lo que el estudiante debe estar en capacidad de hacer al alcanzar los aprendizajes enunciados según su edad o el nivel en que se encuentra. Y aquí le vamos a mostrar un ejemplo de un derecho básico y nos muestran, la primera parte sería el enunciado, las evidencias y el ejemplo. En cuanto a las dimensiones, pues nosotros nos enfocamos en la dimensión conceptual y cognitiva. Las identificamos, la conceptual, en el enunciado, ya que aquí pues no lo muestra de manera los temas, pero sí nos logran mostrar qué es lo que queremos nosotros explicarle al estudiante, y en la parte cognitiva específicos, lo que nosotros queremos que el estudiante logre. Y una conclusión pues general que vimos fue que nos hablan que los DBA están en concordancia con los lineamientos y los estándares básicos de competencia, pero vemos que en algunos, no siempre en todos los grados o niveles, muestran unos estándares básicos de competencia. Nosotros tomamos en caso del grado de 10º a 11, vimos que había un estándar que hablaba de las secciones cónicas
pero no encontramos un DBA que lograra desglosar este estándar básico. Entonces queremos decir que una conclusión en general es que no hay una, pues decir, concordancia entre los estándares básicos de competencia y los DBA, porque no siempre vamos a encontrar un DBA que desglose el estándar básico que nosotros queremos de pronto aplicar al estudiante. Y eso sería la presentación del grupo número 3. Muchas gracias. Gracias.